para todas. ¿Ha cambiado algo el hecho de que esta vez la campaña es para tener un escaño por 6 años? Bueno, yo no menciono en mi discurso la expresión de los 6 años, porque eso mueve como algún prurito. No, lo he alejado de lo que es mi campaña, el término de los 6 años. ¿Se ha notado que eso le afecta un poquito al... Es posible. Sí, el mercado electoral se resiente un poquito por sus 6 años. ¿Y cómo, no lo menciono. ¿Cómo se siente usted en términos de su posición? ¿Cómo ve usted el posicionamiento suyo con respecto al posicionamiento de los demás? ¿Cree usted que tiene una posición ventajosa o que tiene que luchar mucho más o que hay otros que están mejor posicionados? Yo estoy trabajando todos los días en la calle, en los callejones, en las aceras, en los contenes. Antes de este programa estaba en una comunidad que le llaman la Casita de San Luis, donde nuestro síndico y el síndico de esa comunidad está tratando de reparar la mayor cantidad de aceras y contenes de esa comunidad y de todas las comunidades de la circunscripción número 3. Pero los candidatos que están en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana son candidatos con muchos potenciales. Entonces creemos que ellos tienen también la oportunidad, igual que yo, de buscar ese voto. Y nosotros estamos trabajando con un objetivo principal, y es implementar la ley del salario sueldo 14, que ya le venía diciendo en los camerinos, porque entiendo que en nuestro país existe lo que le llama el sueldo 13, que es el doble sueldo, pero no existe lo que es el salario 14. Hay algunas instituciones descentralizadas del Estado, y por ejemplo el Banco Central, el Banco de Reserva, que de acuerdo al superávit que han tenido durante el año, pues otorgan un salario sueldo 14, pero no están obligados por ley, lo dan porque así lo han previsto dentro de sus estatutos. Pero entiendo que los empleados públicos, sobre todo los que ganan un salario mínimo de 5,000 pesos, no sé ni cómo, en ese mes tan difícil que es el mes de agosto, donde los niños comienzan a ir a la escuela, pues muchas veces no tienen los recursos y van a la compraventa cercana a empeñar lo que tienen, la nevera, el televisor, la lavadora, la licuadora, para comprar los útiles escolares. O acuden al prestamista. O al prestamista a un 20%, unos usureros. Entonces nosotros entendemos y hemos propuesto ese proyecto, tanto el diputado Luis José González Sánchez del Partido Reformista como quien habla, una propuesta a nuestro electorado. Ese proyecto de salario sueldo 14 pues fue aprobado en primera y segunda lectura en la Cámara de Diputados, pero dado la crisis mundial, la crisis hipotecaria, lo que es el calentamiento global, son crisis que no escapan a República Dominicana, a pesar del inmenso trabajo que ha hecho nuestro gobierno, el Gabinete Económico, y que se prevé que nuestro país, según los datos del Banco Central, crecerá por encima de un 8%. Entonces nosotros entendemos y hemos creado la ley del salario sueldo 14, que fue vetada por el Poder Ejecutivo por la misma crisis que está padeciendo todo el mundo, y estamos trabajando para la aplicación de la ley. Por eso le estamos pidiendo a nuestros electores que nos permitan volver al Congreso para que los empleados públicos, los guardias, los policías, los jubilados, los pensionados y los empleados de los ayuntamientos puedan recibir un salario igual al que perciben, libre de impuesto para la compra de los útiles escolares. Déjeme hacerle una pregunta, sí, a propósito de esta propuesta suya, licenciada, y excúseme la pregunta porque tal vez sea un poco forzosa para que usted la pueda contestar. En el país se habla mucho de que la nómina pública está abultada, de que hay mucha gente que está empleada en el gobierno sin tener funciones específicas, las llamadas botellas, y de que hay demasiado gasto corriente y muy poca inversión, y incluso temas como el déficit fiscal que está provocado por ese tipo de gasto y las consecuencias de eso que se genera en un aumento de la deuda pública. ¿No cree usted que
un sueldo adicional a este tipo de gente, porque si lo vamos a distinguir y si vamos a acompañar la propuesta de introducir cierta disciplina en el gasto público y de que no se empleen tanta gente por razones políticas, yo estaría muy de acuerdo con usted, pero si toda esta gente que está empleada sin hacer nada en el Estado se le da un sueldo adicional, y a mí me parece como que la idea debería ser premiar más el trabajo de la gente, ¿no? El trabajo productivo, y no crear más gastos a un Estado que ya está hipertrofiado, ¿no? No sé, la pregunta es tal vez un poco difícil. Bueno, permítame ir a una pausa, piénsela para que me la conteste cuando retorne. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa de la noche de hoy. Estamos conversando con la licenciada Gladys Sofía Ascona, quien es candidata a diputada por la circunscripción número 3, es decir, Santo Domingo Este. Yo le hacía, licenciada, una pregunta antes de la pausa, te iba a comenzar a contestármela. Ahora le paso la palabra. Sí, lo primero que debemos de expresar es que el pueblo está esperando con ansiedad este sueldo salario 14 y que solamente se va a aplicar una sola vez, que es el 31 de julio de cada año. Además, no entiendo que la nómina esté abultada, y por otra parte, el Partido de la Liberación Dominicana acaba de aprobar un pacto con los legisladores donde se plantea lo que es el aumento de la tasa o la reducción de la tasa de desempleo a través de algunos incentivos a las instituciones y a las empresas. O sea que yo creo que por ahí se podría paliar un poco la situación, y esos compañeros están rindiendo un trabajo. Le reitero, porque la pregunta es un poquito incómoda, que yo estoy de acuerdo en que las personas que hacen un buen trabajo se les premie con un mejor salario. Yo creo que eso es justo. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Que debe ser una buena filosofía de manejo de las cosas públicas, y en esa línea yo estaría muy de acuerdo con usted, sobre todo en lo que concierne a permitirle un ingreso adicional libre de impuestos para que puedan solventar los gastos educativos de sus hijos. Eso sería una buena política social de un gobierno. Yo la pregunta es porque por estas críticas frecuentes, ¿no?, en términos de tanta gente empleada, algunos, que es una tradición en el país, el hecho de que se empleen gente sin funciones, y todo el mundo sabe que esto se hace por razones políticas. A mí me parece que ese tipo de empleados, si bien van a existir, pero por lo menos no deberían ser premiados. Pero eso es un criterio muy personal, o sea, no necesariamente usted tiene que coincidir con lo que yo le estoy diciendo. Ponete la democracia. Me gustaría abordar otro tema en el ámbito de la educación. Sí. Yo soy miembro invitada permanente de la Comisión de Educación y he trabajado mucho el área de la educación, porque un pueblo que no se educa es un pueblo que no progresa. Por tanto, nosotros estamos trabajando otra ley concerniente a la educación, porque nuestro país tiene un 17.1 de personas que no saben leer y escribir. Y entiendo que a través de los estudiantes de cuarto del bachillerato, que le dan lo que son las 60 horas de trabajo social, a esos estudiantes se le puede dar como meta la capacidad de alfabetizar como mínimo 10 personas. Yo digo que los locales de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil pasan el día cerrado, y la Junta de Vecinos. Si se crea un plan de nación tendente a erradicar por completo la tasa de analfabetismo de nuestro país, como existen en otros países, por ejemplo Venezuela, que fue declarado por la UNESCO territorio libre de analfabetismo, Bolivia, Cuba y otros países tan pobres como Nicaragua, más pobres que nosotros. Entonces, a través de una ley que yo he llamado tasa cero de analfabetismo en República Dominicana, junto al organismo rector que es la Secretaría de Educación, podríamos eliminar la brecha de analfabetismo en República Dominicana.